Buenos días, el día de hoy vamos a entrevistar al profesor Marcelo Cárcamo, profesor de física en el preuniversitario CEPECH de Osorno. Buenos días, profesor Marcelo Cárcamo. Me presento, soy María Peralta del Colegio San José y en el electivo de lectura y escritura estamos realizando varias entrevistas a distintas comunidades especializadas, en este caso la docencia. Antes que nada quisiera agradecer su disposición por aceptar esta entrevista. Y el propósito de esta conversación es explorar su enfoque en la enseñanza de la física, así también como su perspectiva sobre distintas evoluciones sobre este campo. Me gustaría comenzar explorando el inicio de su carrera. ¿Podría compartir con nosotros qué lo llevó a interesarse en esta área como su campo de especialización? ¿Hubo algún evento o influencia significativa en su vida que lo llevó a seguir esta trayectoria? ¿Qué es lo que más le apasiona sobre la física? Ya, mira, yo no estudié precisamente para profesor de física, yo estudié ingeniería acústica. Y la ingeniería acústica en sí llevaba la carrera que yo estudié, tenía alrededor de 10 u 11 físicas, todas aparte y todas trabajadas de forma individual, entre ellos laboratorios también. Entonces yo cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar esta carrera, nunca pensé que iba a tener tanta física. Y luego cuando la fui entendiendo, porque la física al comienzo no me gustaba mucho, no me llamaba mucho la atención, pero luego cuando la fui estudiando, casi por obligación al comienzo, y después ya me empezó a interesar, porque es muy atrayente la física. Entonces después, a la medida que iba pasando algunas asignaturas, algunas me llamaron muchísimo la atención y me fascinaron, como por ejemplo el electromagnetismo. Entonces a partir de ahí ya yo me definí como, en este caso, si no iba al ámbito de trabajar en el ámbito de la ingeniería, sí o sí iba a ir a docencia, porque por algún otro motivo, y si enseñaba, me gustaba mucho la parte de la física. Cuando entendí las materias, me gustaron muchísimo. ¿Podría explicarnos un poco sobre su preparación académica, como distintos ramos? Claro, mira, claro, como te decía, entonces en el ámbito de la ingeniería tenía muchas matemáticas y también algunas físicas. De la física yo tenía, por ejemplo, laboratorios de física 1, 2, de electricidad, de mecánica y también obviamente las mismas asignaturas. Después tenía electricidad 1 y 2, tenía electrónica, mecánica de los cuerpos deformables, electromagnetismo, termodinámica, entonces varias ramas del área de la física. Esas que me gustaron más fueron mecánica y fueron electromagnetismo. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta una educadora al enseñar física, especialmente en un contexto en que los estudiantes están en distintos niveles de comprensión y capacidades? ¿Qué estrategias emplea al momento de realizar las clases? Súper complicado, súper complicado, precisamente por lo que tú dices, es decir, la diferencia entre uno estudiante y otro, digamos. Yo hago clases en un colegio también, entonces a veces hay mucha diferencia, pero hay diferencia en ámbitos, sobre todo principalmente, primero en el ámbito matemático, en el desarrollo o en el manejo matemático que tengan los chicos. Algunos saben multiplicar, otros no, dividir, que son herramientas que en algún momento las vamos a ocupar en física. Y luego, ahora, ¿cómo yo trabajo o qué estrategia ocupo? Cuando se trata de algo netamente matemático, obviamente voy un poquito a la raíz del tema, a enseñar una multiplicación o cómo hacer una división o el despeje de una variable, de una ecuación, de una fórmula en física, por ejemplo, enseñar paso a paso cómo se hace eso. Luego se explica también, digamos, paralelo a eso, qué se entiende por una fórmula. Si hay una proporcionalidad directa o una proporcionalidad indirecta, y de ahí se hace paso también a lo que es explicarlo desde el punto de vista del fenómeno físico. Y en ese fenómeno físico, por ejemplo, digamos, yo lo relaciono mucho con situaciones cotidianas, por eso también es interesante y a mí me gusta la física y me gusta enseñarla, porque tú lo puedes llevar a un plano absolutamente de lo que tú vives en el ámbito diario, digamos. Qué es lo que pasa en tu casa, qué es lo que pasa cuando estás secando la loza, por ejemplo, cuando se te pegan dos vasos, qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, quieres secar la ropa en la casa. Todos esos son ámbitos que se enseñan en física y que se pueden llevar a la práctica en la casa. Respecto a la enseñanza en el área de la física, ¿qué es lo que más le gusta de esto? Va muy de la mano de la pregunta anterior, para mi juicio, digamos.
es enseñar algo netamente teórico, como puede ser la matemática, como puede ser, por ejemplo, una redacción en lenguaje o algo del contexto histórico en historia, por ejemplo. En el caso de la física, lo llevas a la práctica al tiro, o sea, lo puedes ver en la casa. Entonces eso a mí me fascina, que los chicos o las chicas puedan entender que algo teórico lo puedas plasmar después en la casa y contárselo a la familia, de que pudiste aprender algo teórico y que también lo puedes plasmar en algo en la casa. Entonces eso a mí me gusta mucho, y me gusta mucho enseñarlo y ver que los estudiantes, las estudiantes lo pueden relacionar en la casa con algo cotidiano, o por ejemplo cuando van caminando en la calle o cuando están jugando. Creo que esto ya lo mencionó, pero igual repetirlo. ¿Sí? ¿Cuál es su área de investigación favorita dentro de la física y qué descubrimiento le ha parecido más revolucionario en los últimos años o el que más le llame la atención? Sí, mira, a mí me ofrece mucho el electromagnetismo. Claro, tú lo habías mencionado, que yo lo había mencionado también. El electromagnetismo es fascinante, el fenómeno que se produce entre la generación de electricidad, por ejemplo, y los diversos campos que eso involucra de utilización. Eso es lo que a mí más me fascinó cuando lo estudié, y después cuando lo fui de alguna forma profundizando, digamos, con leyendo diferentes artículos. Y de ahí lo más revolucionario fue, bueno, no hace mucho, el descubrimiento de la partícula de Dios, que le llamaban. Eso fue un descubrimiento, pero que generó un ámbito de investigación, abrió un ámbito de investigación tremendo, y que va a seguir en aumento a partir de ese descubrimiento. Se empezaron a generar muchas preguntas. ¿Tiene algún libro o recurso que le recomendaría a los estudiantes que están interesados en aprender más sobre la física? Sí, mira, para iniciar hay un autor chileno, se llama José Massa, es un astrónomo chileno, un viejito, que él hace muchas charlas, que uno las puede encontrar en YouTube, y esas charlas ya son entretenidas, eran unas charlas muy, muy entretenidas, muy dinámicas, ¿ya? Y él también tiene libros, por ejemplo, Somos polvo de estrella, Marte, la próxima frontera, que son libros que ya te van acercando un poquito al ámbito de la ciencia, en este caso un poquito al ámbito de la física, ¿ya? Y después de ahí tengo libros, pero libros ya netamente que tienen que ver con entender la física, o trabajarle, digamos, con contenidos de física. El más famoso es el Serway. Pero son libros ya casi para universidad, el Serway, Szymanski, el Resnick, y hay otros más. Como última pregunta, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿qué considera usted que es lo más importante que deberían tener en cuenta los estudiantes que están interesados en la física? ¿Me gustaría darles algún consejo? Primero, entender que la física no es difícil, ¿ya? No es difícil, al contrario, es muy entretenida. A lo mejor va a costar entenderla en un comienzo, a lo mejor un poquito lento, a lo mejor tedioso en un comienzo, pero después, cuando uno logra entender la física, empieza a entender los fenómenos asociados a la física, entonces se pone muy interesante. A partir de ahí uno ya puede explorar, y ya estando en el ámbito entre colegio y universidad, uno puede explorar muchas otras áreas, y por tanto la física ya pasa a ser muy, muy fascinante. Eso. Muchas gracias nuevamente por su disposición al realizar esta entrevista. Y no problema. De hecho, tenemos No, en serio. Sí, muchas gracias, te pasaste, me sorprendiste. No, yo feliz de poder ayudar, no hay ningún problema, al contrario.